Muy buenos días, amada iglesia. Hoy en este precioso domingo, Día del Señor, continuaremos hablando de la serie Desafíos de Cristo a la Iglesia Posmoderna. Hay un pasaje ahí en Proverbios, en el capítulo 31, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. El tema del día de hoy es ser voz de los que no la tienen. Este es un desafío más para la iglesia de nuestro Señor hoy en tiempos de posmodernidad. Hay muchos factores hoy que nos indican que definitivamente vivimos en una era en la que la desvalorización, el abuso y la injusticia social ahora son visibles, todos estos aspectos, a todo el mundo por medio de la difusión digital, por medio de las redes sociales. Y uno de los más grandes peligros que tenemos nosotros como iglesia es que podemos llegar a normalizar estos hechos y volvernos insensibles a las necesidades de los que padecen este tipo de injusticias. Y esto es algo que nosotros en lo que debemos estar alerta, porque nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo al cuidado de todo esto y siempre hizo las recomendaciones pertinentes y necesarias para su pueblo. El primer punto que analizamos aquí es la exclusión de los desvalidos por decreto cultural. Es una exclusión de ciertos grupos de personas que eran parte del pueblo de Dios y que para ellos pues básicamente se dieron algunas instrucciones especiales a los reyes, a los gobernantes y a los magistrados de aquella época. Pero bueno, entenderemos un poco qué es lo que sucedió con la vida de estas personas y con aquellos encargados de la impartición de justicia en sus vidas. En este pasaje encontramos un consejo, parece un consejo muy básico de una madre que es la mamá de Lemuel, un rey en Israel, narrado aquí en Proverbios en el capítulo 31. Algunos escritores teólogos dicen que este es un sobrenombre que le fue puesto a Salomón. No sabemos, en realidad no hay muchos indicios de que esto suceda y que probablemente Betsabé haya sido la que le dio instrucciones a su hijo respecto a la impartición de justicia de manera imparcial. Pues en este momento encontramos ahí lo que dice: aparte de los otros consejos de manera muy personal, esto se los da a un hombre que tiene el poder suficiente para poder llevar a cabo tareas de justicia y tareas de defensa incluso de estos grupos vulnerables. Pero vamos a ver el punto de la exclusión a los desvalidos por un decreto cultural. El pueblo de Israel siempre malentendió el deber y la responsabilidad social para con los necesitados. No todos los gobernantes, no todas las personas que estaban empoderadas en Israel podían y hacían a favor de los pobres. Creo que la mayoría de ellos, por su asentamiento, por su tiempo de formación como nación, su estructura política y religiosa, muchos de ellos comenzaban a procurar su propio bien. La mayoría de los reyes buscaban su propio bien, buscaban satisfacer primero sus necesidades y probablemente allá en lo último de sus prioridades tenían a los pobres. Indudablemente nosotros hemos sido testigos, lectores y de cómo la Escritura menciona a muchos de los profetas que Dios envió precisamente para pregonar, para hablar en defensa de aquellos que estaban pues no capacitados o que no estaban listos para poder emitir sus voces en los tribunales y delante de los reyes. Las rogativas que pudieran hacer, Dios las validaba a través de los profetas, pero la mayoría de las personas a quienes iban dirigidas las profecías o iban enviados los profetas no atendían muchas veces estas peticiones.
Estas son las siguientes categorías de aquellos que vivían la pobreza y la marginación social en el pueblo de Israel. Las viudas se componía de huérfanos, de extranjeros, de prostitutas, los que tenían algún defecto físico o algún padecimiento de orden mental, algunos que tuvieran enfermedades degenerativas o dermatológicas y por último aquellos que estaban posesos, aquellos que eran pues prácticamente declarados con enfermedades espirituales. Estas son las categorías de aquellos que se encontraban lejos del alcance o simple y sencillamente excluidos de lo que era la gracia que tenía el pueblo de Israel. No es que Dios los excluyera, Dios les dio instrucciones especiales, sin embargo, ellos siempre malentendieron e interpretaron a su favor. Hicieron legislaciones políticas y legislaciones religiosas en lugar de atender de manera correcta lo que Dios les pedía que hicieran. Este es un problema que pues definitivamente se prestaba para cualquier acción de injusticia, como encarcelamientos injustos, despojo de tierras y derechos alimentarios que tenían por la vida en comunidad que llegaban a tener los judíos de aquella época. Finalmente muchos terminaban en esclavitud y sin voz. Si sus dueños y sus señores no les daban voz, definitivamente ellos no podían hablar ni siquiera a favor de sí mismos, mucho menos a favor de su familia. Los que no eran admitidos por enfermedad o incapacidad física o psicológica, simplemente perdían por default en cuanto a comparecencia por algún tema que tuviera que haber un juzgado para ellos o un llamado a corte. Ellos perdían, no se presentaban, por eso se les conoce como los mudos o los sin voz. Cuando encontramos este consejo muy atinado, un consejo maternal de una madre sabia, sensata, que le dice a su hijo, sé voz de los que no la tienen, en pocas palabras. Le está diciendo, abre la boca del mudo, por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En otras palabras le está diciendo, te encargo que seas imparcial con aquellos grupos vulnerables, con aquellos que han sido menospreciados, con aquellos que no tienen voz. La madre de Lemuel hace saber a este joven rey que uno de los pilares fundamentales de un reinado exitoso es la correcta aplicación de la justicia social. Le dice, asegúrate de que se les haga justicia. No solamente abogues por ello, asegúrate de que se les haga justicia. Hoy en día tenemos o enfrentamos como sociedad una problemática muy grave. La marginación social continúa en muchos de los estados, en muchos de los rincones de nuestro país, incluso en las grandes ciudades, y definitivamente con ello viene muy acompañada la marginación, la pobreza de aquellos que no tienen voz con lo que es la injusticia social. Este es un problema grave. Como iglesia, en los tiempos de Jesús, en la nueva modalidad de la iglesia que Jesús viene y plantea al pueblo de Israel, comienza precisamente con aquellos que tienen estas necesidades. Jesús es sensible a aquellos que han sufrido la exclusión durante centenares de años en lo que es la realeza, en lo que es el pueblo de Dios, en lo que es su participación en su derecho a la adoración a Dios. Vemos cómo muchos de ellos se aglomeran, se agolpean alrededor de Jesús porque están escuchando por primera vez, muchos de ellos, noticias alentadoras de esperanza, de un evangelio redentivo que con poder y autoridad Jesús estaba replanteando en un pueblo que estaba necesitado. Definitivamente esto presenta un desafío para la iglesia apostólica y tiene dos aristas. Un desafío para la iglesia tradicional legalista
que ha venido de alguna manera encabezando no solamente las ceremonias religiosas del pueblo de Israel, sino también la forma de gobierno y la impartición de justicia. Para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, los que estaban en el poder político, los que estaban en el poder religioso, para ellos ni siquiera contaban estos hombres. Podían ser llevados a la puerta del templo, podían ser encontrados a la mitad de la calle pidiendo alguna limosna, y ellos se pasaban de largo. Definitivamente no estaba en su haber, no estaba en su cosmovisión, en su mentalidad, poder ayudar a estas personas porque podían contaminarse. Esto era una extensión de la ley de Moisés que prácticamente tenía iniciativas culturales. Más que ser una ley conforme al corazón de Dios, eran leyes que ellos inventaban y claro que muchas de las veces les generaban comodidad. El no atender a estos grupos y solamente ir con los de su propia clase, con los que estaban sanos, definitivamente era la mentalidad que gobernaba el corazón de aquellos líderes religiosos. Jesús dijo que los sanos no tenían necesidad de médico. Él venía precisamente a aquellos que estaban enfermos. Poseían toda esta clase de enfermedades y las podemos clasificar así, pero definitivamente estaban en una marginación social. El desafío para la iglesia apostólica, primero la iglesia legalista, aquella religión tradicional que prácticamente encerraba en sí todas las leyes que se tenían que seguir de una manera celosa, olvidándose de las necesidades prioritarias del ser humano. El desafío para la iglesia, para aquella que conformó el Señor, para aquella que conquistó de entre medio de los pobres, de los desechados, de los desvalidos, entre ellos estaban los apóstoles. Los apóstoles son parte de estas categorías que he mencionado al principio de este mensaje, donde muchos de ellos eran despreciados, algunos eran extranjeros, otros de ellos eran gentiles, otros de ellos prácticamente eran personas que trabajaban para el imperio. Entre ellos había gentes que habían sido desechados y que se dedicaban a algo diferente a lo que era la difusión religiosa en el pueblo del Señor. El Señor viene y les ofrece un aliento de esperanza. El Señor viene y les ofrece pues prácticamente lo que es el desafío que más adelante los haría caminar bajo sus o detrás de sus huellas, como lo era la iglesia apostólica. La autoridad de Jesús presenta una confrontación didáctica al liderazgo emergente de la iglesia cristiana. Él, pues básicamente está hablando de su evangelio como retorno a la dignidad. En el capítulo 5 de Mateo, comienza desde ahí hasta el capítulo 8, parece ser un sermón demasiado largo, pero son pues prácticamente las bases que establece el Señor Jesús para la correcta iniciación de la iglesia en un evangelio donde se tome en cuenta de manera imparcial tanto a aquellos que estaban sanos como a aquellos que eran excluidos de la vida política, social y de la vida religiosa, de la centralidad del pueblo de Israel. Primeramente, Jesús con su evangelio, con sus palabras, trae el retorno a la dignidad del alma del pobre y del violentado. Con ello igualó muchos derechos o todos los derechos de las personas y dio atención prioritaria a los necesitados. Esto trae una confrontación didáctica para los apóstoles y tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué trae una confrontación didáctica? Bueno, en su confrontación didáctica para ellos es lo siguiente: te hablo a ti, Juan, escuche este dicho popular que está ahí, para que escuches tú, Pedro. Jesús está dando un informe preliminar o el primer informe misionero a Juan, pero no solamente es para él. Están sus discípulos allá preguntándole, ¿eres tú el que habría de venir? Estás haciendo muchas señales, estás haciendo muchos milagros. Y él les dice, por supuesto. Mira que los cojos andan, mira que los ciegos ven, que los sordos oyen.
y que hoy le es predicado a los pobres el evangelio o las buenas noticias de salvación. Esto son señales, son las verdaderas señales, no solamente los milagros físicos, sino la predicación de la palabra que traía la restauración y la dignificación del ser humano. Y presenta un desafío para la iglesia apostólica, aquella que estaba en el corazón de Jesús y que estaba a punto de iniciar con esta gente que era parte de estos marginados sociales, de estos excluidos del pueblo judío. La razón en la que presenta este desafío es que el pueblo ya estaba conformado. El pueblo ya no tenía la sensibilidad necesaria para poder responder a la primera palabra que se les dijera de aliento, a la primera palabra que se ofreciera como esperanza. El pueblo puede llegar a conformarse, el pueblo puede llegarse a la manera, hacerse a la manera cultural, a convertirse en un pueblo que se conforme con ser despreciado. Los apóstoles eran parte de este sistema conformista, aunque había algunos que de alguna manera se rebelaban al sistema. No era el método que Jesús buscaba, una rebelión, no era una revolución social. Jesús buscaba llegar al corazón de las personas para la dignificación de su alma, para que se sintiesen dignos, para decirles que ante los ojos de Dios son tan valiosos y son tan importantes como los demás. Eso se le llama imparcialidad prácticamente. Es por eso que Jesús no solo equiparó los derechos, sino que igualó en concepto a todos estos grupos sociales que estaban marginados con los de más alto nivel. Definitivamente siempre fue respetuoso, pero su enseñanza la daba al parecer a una sola persona y le decía a través de los discípulos: miren, vayan y díganle a Juan que esto está sucediendo, pero era para que el pueblo lo escuchara. ¿Qué tomamos nosotros de ahí como iglesia en tiempos de posmodernidad? Pues también nosotros tenemos un desafío, amados hermanos. Este es el otro punto, el desafío de reconocer el concepto de dignificación para nosotros como iglesia posmoderna. Tenemos un desafío muy grande. A nivel global, el extremo humanismo y sus consecuencias globales se dejan ver ya desde hace unas décadas. Cada día más personas han optado por rechazar la existencia de Dios como una tendencia de moda. O sea, rechazar a Dios se convierte en una moda, aún a pesar de que no haya un análisis de que tenemos a ese gobierno externo que finalmente se convierte en interno, ese ser superior, ese Dios maravilloso creador, ese Dios sustentador. Aunque estemos siendo parte de la creación, aunque estemos siendo parte del sustento diario que el Señor nos da, la gente ha optado por, de manera deliberada, rechazar su existencia. Esto es una tendencia, este es un desafío para la iglesia, porque aunque no tenga ningún conocimiento de él o ningún argumento teológico escritural, la gente está buscando pues rechazar a Dios. No sabe por qué, sin embargo, está buscando rechazar a Dios, porque está buscando centralizar al ser humano como un poder absoluto. Hemos de saber que los seres humanos sí somos importantes en esta pieza fundamental del universo, somos creación de Dios, pero definitivamente somos falibles por naturaleza. El pecado nos ha hecho falibles, además de que obedecemos nosotros el mandato de Dios. Nosotros obedecemos pues prácticamente como parte de la creación de Dios a su voluntad perfecta y somos sometidos a Él. A la gente no le gusta someterse. Esto hace que definitivamente la falta de sometimiento a Dios, la falta de sometimiento a Cristo, ha traído como consecuencia un problema de falta de dignificación o falta de dignidad en el corazón de las personas. Ha ido desvalorándose, ha ido entrando en una etapa creciente de violencia, de delincuencia, y pues prácticamente presenta un desafío para el mundo, presenta un desafío
para la sociedad el día de hoy que se le presente a un Dios vivo, que se le presente a un Cristo que ha traído justicia, que es abogado de los que no tienen voz. También presenta un desafío para nosotros como iglesia por el extremo desinterés. Este es el otro extremo. Uno es la falta de interés de la sociedad y la falta de creencia en un Dios vivo, lo cual trae esperanza, pero también para nosotros como iglesia es una fría o un frío desinterés por la humanidad. Si ciertamente el humanismo es un problema global, también la falta de interés por la humanidad, por los perdidos, por parte de la iglesia, representa un peligro en la extinción de las buenas nuevas o de la manera en cómo se extienden las buenas nuevas. Es un mandato que el Señor nos dio. Es fácil perder para nosotros como iglesia el propósito de restauración y dignificación de los desvalidos cuando nos ocupamos solo de nosotros. Podemos llegar a ser como el primer grupo que se presenta desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús, que podemos buscar nuestros propios intereses, podemos buscar acumular riqueza espiritual para nosotros, riqueza material para nosotros, riqueza moral para nosotros y olvidarnos de aquellos que están teniendo padecimiento de injusticia social, que están teniendo pobreza, que están teniendo la problemática de no tener voz. Será tiempo de que nosotros, de alguna manera como pueblo del Señor, llevemos la voz de aquellos pobres delante de la institución, delante de la opresión, delante de aquellos que están abusando prácticamente. Bueno, se lo dejo ahí. No sé qué haría Jesús. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted que Jesús haría con estos grupos vulnerables? ¿Qué cree que haría delante de tanta violencia? ¿Qué cree que haría delante de tanto abuso gubernamental que se da en muchas ocasiones? Definitivamente, amados hermanos, el concepto de injusticia social que enfrentó el profeta en el Antiguo Testamento, que enfrentó Jesús en la iniciación de la iglesia como hoy la conocemos, la eclesia, la iglesia cristiana, este mismo problema hoy lo estamos enfrentando nosotros como iglesia, se está enfrentando como sociedad y lo podemos enfrentar a nivel liderazgo en esta iglesia de tiempos posmodernos. Pero voy a decirle algo. El mismo poderoso Jesús que cambió los paradigmas en la sociedad, en el mundo, en el cosmos prácticamente, ese mismo poderoso Jesús es el mismo que hoy está con usted y conmigo. Es a través de su Espíritu Santo que está aquí para hacer cambios en el presente. No los haremos usted y yo. Usted y yo solamente podemos llegar a ser voz de aquellos que no la tienen. No es que nos presentemos en los tribunales para ir y hacer alegata, pero podemos presentar a Cristo. La palabra del Señor dice, abogado tenemos para con el Padre. El abogado no se limita solamente a abogar por el alma, por la redención de nosotros, sino que Él, a través de su Espíritu Santo, dignifica el alma de tal manera que como lo hizo con personas en su tiempo, en la antigüedad, poniendo palabras en la boca de Pedro, en la boca de Juan, en la boca de Santiago, en la boca de Mateo, en la boca de Marcos, como puso palabras con todos ellos, el Señor hoy pone palabra poderosa en su corazón y en su boca. El Señor es su abogado y aquí su pueblo está para ser voz de los que no tienen, porque Cristo nos ha delegado autoridad. Tome esa autoridad y hable, y vaya y hable al corazón de aquellos que no tienen voz. Dios le bendiga. Hoy en esta mañana oremos a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por darnos tan tremenda oportunidad de poder escuchar tu palabra. Señor, necesitamos asomarnos a nuestro corazón y ver si estamos hablando a los que no tienen voz y apoyando a aquellos que necesitan ser dignificados, porque tu Espíritu Santo ya está trabajando en tu pueblo. No permitas que seamos pasivos ante tanta situación que está ocurriendo.
Bendice hoy a tu pueblo. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la bendita comunión santificadora de su Santo Espíritu, que es quien dignifica los corazones de su pueblo, sea con todos ustedes, con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén y amén. Un abrazo, mi amada iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde en todo momento. Recuerde, seamos voz de aquellos que no la tienen. Gracias.